Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de la Real Academia de Medicina de Cantabria, que esta vez tiene el placer de recibir al representante de la Asociación Nacional de las Personas con Epilepsia, AMPE, don Jaime Parra Gómez, que será presentado por el presidente de honor de la Academia, don Francisco Vázquez Quevedo. Antes de que hagan la conferencia y la presentación, quisiera también que doña Patricia Oria, de la Asociación de Personas con Epilepsia de Santander, dentro de la Nacional, haga la presentación de don Jaime Parra. Quería, en nombre de la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, yo soy la representante, mi nombre es Patricia Oria, y quería agradecer al Colegio de Médicos, en particular al doctor Vázquez, por haber presentado esta a la Academia y poder organizarlo, que me parte del nombre de toda la asociación, al doctor Jaime Parra, porque siempre está dispuesto a explicar y a dar a conocer la epilepsia, y a todos los asistentes la presencia aquí. Pues muchas gracias, Patricia. A continuación, el profesor Vázquez tiene la palabra. Bueno, presidente, señores secretarios, queridos amigos y miembros de la asociación de Epilepsia de Cantabria. Francamente me complace mucho recibir en esta academia y en este colegio de médicos a la Asociación contra la Epilepsia en Cantabria, porque creo que es muy importante que las asociaciones civiles estén presentes en la vida de la sociedad. Creo que estas asociaciones, tanto esta contra la epilepsia como otras que hay, ya sea la tuberculosis o ya sea, en fin, otras enfermedades muy específicas, tienen una gran labor. Tienen una gran labor tanto en lo puramente entre ellos de agrupación, como en el conocimiento de su propia patología, que ellos lo pueden transmitir mejor que nadie al médico, para que el médico conozcamos desde otro punto de vista cómo lo sufre el enfermo. E incluso las asociaciones estas frente a la administración para poder reclamar o poder pedir o poder exigir, en fin, las ayudas que sean necesarias. Hoy hemos invitado a venir, y ya hemos abierto las puertas de esta corporación, al doctor Jaime Parra Gómez, que es un médico que trabaja en el Hospital de San Rafael de Madrid, que es tutelado por los Hermanos de San Juan de Dios. Hospital, como saben, muy famoso. Bueno, el Hospital de los Niños de los Hermanos de San Juan de Dios ya viene del siglo XVII, o sea que es muy importante. Pero este Hospital de San Rafael es de 1969. Tiene la misma edad que la Residencia Cantabria de Santander. En este momento hemos traído entonces al doctor Jaime Parra, que no todos le conocerán, y del cual debo decir lo siguiente. Nació en Madrid, se licenció en Medicina en la Facultad de San Carlos de Madrid, posteriormente hizo el MIR en la especialidad de Neurología en La Paz, en el Servicio de Neurología de La Paz de Madrid, y después durante 10 o 13 años ha estado fuera de España en ciertos hospitales, en unos hospitales, uno de ellos en Holanda, donde había un hospital de referencia para la Organización Mundial de la Salud en el tema de la epilepsia, otros en Inglaterra y otros también después en Michigan, en Estados Unidos, en hospitales de su especialidad, o servicios de su especialidad. Y al regreso de España hizo el doctorado, si no me equivoco, en la Universidad de Navarra, recibiendo la calificación de sobresaliente cum laude, premio extraordinario. Bien, pues el doctor Parra pues, es autor de más de un centenar de trabajos sobre temas de su especialidad, es una eminente personalidad en su materia,
Yo tuve el gusto de conocerlo y de escucharle en la Nacional de Medicina y pensé que esta corporación tenía también que tener la oportunidad de escuchar un hombre tan brillante como él y tan distinguido a nivel nacional en su tema, y que al mismo tiempo abríamos la puerta a las asociaciones. Mi teoría del tema es que las academias deben estar abiertas a la sociedad civil y concretamente a todas las asociaciones que haya, igual medida que sean de diabéticos que de antituberculosos o lo que sea. En este caso, pues anti-epilepsia. Y bueno, pues nada más, no perder el tiempo en más presentaciones y decirles que tomen buena nota de lo que él va a decir y luego aprovechémonos de sus conocimientos para que al final haya un coloquio y podamos aprovechar esta reunión. De todas formas, la presidenta nacional de la Asociación Española contra la Epilepsia me encargó y me encareció que al presidente de esta corporación y a la Junta Directiva le diese las gracias por abrir las puertas tanto de la academia como la del colegio para que pueda venir aquí el profesor Parra. Al mismo tiempo que nosotros nos deleitamos y aprendemos un poco de lo que es la epilepsia, que él dice que es mucho más que una crisis, al mismo tiempo hacemos una ayuda social al recibir aquí a estas personas que necesitan nuestra ayuda. Por lo tanto, dejo la palabra en manos del presidente para que pueda el hombre hablar. Muchas gracias, doctor Vázquez. A continuación tiene la palabra el profesor Parra. Muy bien, muchísimas gracias. Me siento muy honrado y realmente muy contento de poder estar aquí compartiendo estas jornadas. Muy agradecido al Colegio de Médicos y a la Academia y también a la sociedad de la Asociación Nacional contra la Epilepsia. Vamos a tratar este tema que al final veremos que nos afecta también a mucha más gente de lo que pensamos posiblemente. Epilepsia, como se utilizaba antes, pues viene, como dice el diccionario de la Real Academia, del latín tardío y originalmente del griego, y significa ataque, una posesión. Y la definen como una enfermedad, como ven, caracterizada por esos accesos repentinos que dicen que es convulsiones. Bueno, esto es una de las cosas que quiero desmontar aquí también, ¿no? La epilepsia no es una enfermedad. La epilepsia son muchas enfermedades, muy distintas, muy variopintas, que tienen como síntoma común, como vínculo común, el tener crisis epilépticas, pero son muchas. Y eso es lo que hace también a veces que las asociaciones no tengan tanto poder como puede ser un Alzheimer. El Alzheimer aparece siempre en un segmento de edad muy determinado. La epilepsia, como veremos, aparece en todos los segmentos de la edad y lo hace más especial en ese sentido. Entonces, sabemos que lo que es una crisis epiléptica es como una pequeña tormenta cerebral, ¿no?, que altera nuestros circuitos cerebrales, nuestra electricidad nativa que tenemos, de tal forma que nos desconecta ocasionalmente. Y esta es la imagen de la crisis más llamativa, lo que llamamos una crisis bilateral tónico-clónica, según la nueva terminología. Antiguamente, crisis generalizadas tónico-clónicas. Uy, se me ha pasado. ¿Cómo se me...? Vaya, hombre. A ver, ahí. Es que con esto todavía me tengo que apañar, con lo del iPad. Bueno, aquí como bien pinta el artista, pues es como una auténtica posesión durante unos minutos de esa persona, ¿no?, con la angustia que genera también en la madre. Eso es algo que todo el mundo puede reconocer. Sin embargo, como veremos, hay muchas más crisis que pasan desapercibidas. Muchas veces en la consulta, cuando alguien te dice, no, he tenido solo una crisis, hablas con él y resulta que ha tenido mucho más. Pero esta es como la punta del iceberg que no pasa desapercibida en ningún caso, pero que hay muchas más. Y esta es la mejor metáfora que conozco para explicar lo que es la epilepsia. Es la metáfora del río de la epilepsia según Lennox, que será conocido de muchos por el síndrome de Lennox-Gastaut y demás. Y es que muchas causas pueden contribuir a un síntoma común, como son la repetición de crisis, la epilepsia. Y esas causas pueden estar a un nivel que no podemos determinar, puede ser a un nivel microscópico, a nivel de moléculas sinápticas, de
transmisión cerebral a nivel de canales de sodio, de potasio, o puede estar un poco más a nivel superior, a nivel medio, que sería pues, un problema que puedes distinguir a nivel celular. Pero también puede ser un problema, que es lo que solemos ver, que podemos ver a nivel macroscópico, es decir, que puede tener una infección antigua, o puede tener un accidente cerebrovascular, o puede tener un trauma que desemboque en la epilepsia. Al final, esta es la vía final común, es la repetición de crisis. ¿Cómo vamos entendiendo ahora la epilepsia? Pues estamos teniendo un proceso en la Liga Internacional contra la Epilepsia de cambio en cuanto a ver cómo podemos estructurar lo que sabemos de la Liga. Y esta es mi forma de la epilepsia, quiero decir, y esta es mi forma de entenderlo. Empezamos comprendiendo cómo son las crisis, lo que llamamos la semiología ictal, qué es lo que pasa cuando una persona tiene una crisis. Luego tratamos de distribuir esta clínica en tipos de crisis, que nos puede ayudar a poder elegir mejor el tratamiento. Y luego lo tratamos de englobar en una entidad que llamamos síndromes, es decir, crisis que aparecen en personas determinadas, de una determinada edad, que comparten un cierto pronóstico, etc. Si tenemos suerte, luego podemos describir la etiología y ver una enfermedad en concreto. Y últimamente se está también haciendo mucho hincapié en el nivel de incapacidad que estas crisis pueden causar, porque es muy distinto en algunas personas. Puede ser muy incapacitante en muchos y relativamente ligero en otros. Y finalmente, lo que sería lo más incapacitante es lo que llamamos epilepsia fármaco-resistente, que ya te quedas prácticamente sin ningún tipo de tratamiento médico útil. Lógicamente esto pues ocupa tiempo y dinero. No sale la parte del final de las diapositivas. Bueno, aquí están todas las referencias escritas y bueno, no se van a poder ver, pero todas estas cosas que pongo tienen ahí su referencia en la literatura. Seguimos avanzando y esta es la última clasificación de la epilepsia que hay. Tenemos que distinguir crisis epilépticas y tipos de epilepsias. Tipos de crisis focales, generalizadas y tristemente esto va a aparecer siempre, desconocidas, muchas que no sabemos todavía cómo ver. De ahí pasamos a tipos de epilepsias, focal, generalizada, combinada y desconocida. Muchas veces cometemos este error, no solo los neurólogos, incluso muchos que nos dedicamos a epilepsia, a veces decimos epilepsia parcial compleja o decimos crisis parciales complejas. Epilepsia parcial compleja no sería correcto. Ahora ya se ha cambiado, ahora se dice epilepsia focal o epilepsia generalizada. Pero lógicamente hay mucha confusión entre lo que son crisis y lo que son tipos de epilepsia. Y ahí tenemos los síndromes de epilepsia. Y explícitamente se hace mención a las posibles etiologías, que tenemos 5 categorías más la desconocida. Estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes. Estas de inmunes son las que ahora están realmente mucho más bollantes y parece que pueden contribuir a desarrollar nuevos paradigmas de tratamiento. Y también reconocemos que hay muchas comorbilidades. Es decir, que es una comorbilidad, son enfermedades que vienen asociadas a la epilepsia, que muchas veces puede ser, lo más reconocido es los síntomas psiquiátricos, pero también muchos problemas autoinmunes, tienen muchas otras patologías que se asocian, ya sea porque tienen una vía final común con lo que son las crisis, ya sea pues por uso de fármacos, etc. Pero eso es algo que hace que la carga de enfermedad que lleva la epilepsia sea mucho más llamativa. Entonces, ¿cuántas personas tienen epilepsia? Tenemos que distinguir, porque 1 de cada 10 personas va a tener al menos una crisis a lo largo de su vida. O sea, 1 de cada 10 que estamos aquí va a tener una crisis y no la ha tenido ya. Esa es estadística. Epilepsia es cuando tienes la facilidad para que esa crisis pueda volver otra vez a ocurrir. Pero realmente es algo muy, muy común.
Y, lógicamente, ha aparecido desde que somos conscientes de que tenemos cerebro y lo somos capaces de reportarlo. Y por eso hay personajes históricos que se han visto asociados con el tema de la epilepsia, ¿no? Los más famosos, pues Julio César, Dostoyevsky, Napoleón. Hay muchos de estos en los cuales está controvertido porque no teníamos los instrumentos para diagnosticar la epilepsia. Pero es fácil de pensar que la epilepsia postraumática pues era algo bastante común en aquella época, ¿no? Que podías tener muchos traumatismos. Pero eso da idea también de que el tener crisis realmente no tiene por qué significar que vas a ser un discapacitado mental o que no vas a poder desarrollarte bien. Hay que ver siempre qué tipo de crisis son. Pero calculando, estos son datos de la Liga Internacional contra la Epilepsia de 2015, pues hay unos 65 millones de personas que padecen epilepsia. Son 2,5 millones de personas son diagnosticadas anualmente. Y es el 1% de la carga total de enfermedad aproximadamente. Esto es equivalente a lo que puede ser el cáncer de mama o cáncer de pulmón. Y yo diría más, es algo más. Porque cuando decimos que una persona tiene Alzheimer, tiene demencia tipo Alzheimer, también puede tener epilepsia. De hecho, muchas personas con Alzheimer acaban teniendo epilepsia. Pero son tabulados como enfermedad de Alzheimer, no son tabulados como epilepsia. Si uno tiene un accidente cerebrovascular, es tabulado como accidente cerebrovascular. Si tiene una epilepsia secundaria, eso no computa. Luego, es realmente la punta del iceberg. El caso es que totalmente o globalmente las autoridades sanitarias utilizan los DALIs, es decir, los años perdidos de salud que debería ser de vida sana. Pues en total, la friolera de 17,4 millones de años de personas perdidos por estos síntomas, por estas enfermedades que tienen en común lo de la epilepsia. Realmente, en cuanto a daño, tiene mucho más, por ejemplo, que el Alzheimer, en cuanto a años perdidos. ¿Por qué? Porque el Alzheimer ocurre a una edad que ya realmente es el final de tus días, digamos. Puede ocurrir a una edad muy avanzada, pero no es lo mismo que la epilepsia que ocurre a todo lo largo de la edad. Y te puede ocurrir cuando tienes 8 meses o cuando tienes 25. Y como veremos, también ocurre cuando uno pasa de los 50 o de los 60. La epilepsia en Europa, ¿cómo estamos? 6 millones de personas tienen epilepsia en Europa. Y aunque siempre se pensaba que era una cosa de niños, veremos que es también una cosa de adultos. Hay unos 400.000 casos nuevos al año. Si uno se pone con la máquina, eso es un caso por minuto. Cuando lo reducimos así los datos, son escalofriantes, ¿verdad? 100.000 niños y adolescentes cada año, y aquí está a lo mejor lo inesperado. Todo el mundo pensaba la epilepsia es algo de niños, ¿no? Esas cosas que se piensan. Pues hay incluso más, hay 130.000 casos actualmente mayores de 65 años, y subirá. A ver, vamos cambiando. En España, ¿cómo estamos? Pues hay un estudio reciente que es el Epiveria, y estos son datos de acá, entre 400.000 y 700.000 personas tienen epilepsia en nuestro país. Y hay 20.000 casos nuevos al año. Eso es la friolera de 2 casos por hora de compatriotas que están siendo diagnosticados por esto. Como decimos, el diagnóstico de epilepsia tienes que tener, lógicamente, crisis. Pero la epilepsia es la facilidad para tener crisis de forma repetida. Una crisis no significa que tenga una epilepsia, o crisis en un determinado contexto, como crisis febriles, no significa que tenga una epilepsia. Pero ahí hemos cambiado también. Tradicionalmente se decía, se puede diagnosticar epilepsia con 2 crisis no provocadas. Esa era la definición tradicional. Decía, no, ha tenido usted una crisis, tenemos que ver, si tiene otra, quiere decir que sí que tiene epilepsia y va a tener que tener tratamiento. Eso ha cambiado desde hace unos años.
porque ya con una sola crisis, ya si se encuentran argumentos por los cuales puede pensar que eso va a volver a pasar, ya se puede hacer el diagnóstico. Ahora, el hacer el diagnóstico no es fácil, nos lo han puesto un poco complicado, porque ¿cómo se hace el diagnóstico? Si tiene una sola crisis y el riesgo de recurrencia es superior al 60% en 10 años. Eso no es fácil de hacer. No tenemos unas tablas para ver usted qué es lo que le va a pasar, ¿no? Eso es algo bastante delicado, pero tiene que tener algún tipo de argumento en la resonancia, en las pruebas de neuroimagen o en el electroencefalograma que le diga, mire, no hace falta esperar a la segunda, porque ya seguramente va a volver a ocurrir. La epidemiología, pues como vemos, tiene dos picos grandes. Un pico a la primera edad temprana y luego otro pico ya por encima de los 65 años. ¿Qué está pasando ahora? Cuando se ve los datos esto es del año 16, del 2016, la incidencia de epilepsia en los últimos 30 años, 50, en el 73 a 2013. El caso es que vemos en cuanto a niños que van aumentando la incidencia. ¿Y eso por qué? Pues parece que no lo estamos haciendo bien, ¿no? Realmente tenemos cada vez más casos de epilepsia a pesar de hacerlo mejor. Esta es la consecuencia de tener mejores servicios de asistencia infantil. Los prematuros cada vez salen más adelante, pero a veces tienen que pagar este peaje. Muchos de esos prematuros que salvan en las unidades de cuidados intensivos al final acaban teniendo epilepsia. Y por eso la epilepsia infantil está aumentando. Pero también va a aumentar la epilepsia de una manera mucho más marcada en los mayores de 65 años. ¿Y eso por qué? Por el aumento en las expectativas de vida que tenemos, y ya se va a aumentar en un 5 veces va a ser superior. Estos son los datos. Y eso es por el aumento en la calidad de vida que tenemos, en la longitud de la vida, y que estamos más vulnerables a tener pues, los achaques de tener un accidente cerebrovascular, de tener enfermedades neurodegenerativas que se asocian con epilepsia. Y si vemos, por ejemplo, la esperanza de vida, que hoy en día está en Japón, que tiene 83 años, pero España está en quinto lugar, ahí con 82,8. Entonces, las perspectivas es que va a haber mucha más epilepsia en estas edades en nuestro entorno. Y bueno, así es como va a caminar así el mundo, ¿verdad? Y quería hacer una mención a la epilepsia y calidad de vida, porque son años perdidos que hemos dicho de vida, y tenemos una reducción de la esperanza de vida de entre 2 y 10 años, una tasa de mortalidad entre 2 y 3 veces superior a la población sin epilepsia, y un aumento de hasta 4 veces el riesgo de comorbilidades que reducen sensiblemente la calidad de vida. Uno de los grandes problemas de la epilepsia es la incidencia de muerte súbita en epilepsia, es decir, la muerte inesperada que se viene asociando al desarrollo de crisis, sobre todo nocturnas y demás. Eso es algo que es la segunda causa neurológica de pérdida de años potenciales de vida después del accidente cerebrovascular. Y también ocurre en niños, que antes se pensaba, eso de la muerte súbita, eso solo ocurre pues, en pacientes mayores y nunca ocurre en niños. No, ha ocurrido en niños y ha ocurrido en niños con la llamada epilepsia rolándica benigna. Eso se ha reportado el año pasado. Ya nadie dice benigno con eso. Y está asociada sobre todo a crisis bilaterales tónico-clónicas, como se llaman ahora, convulsiones, y producen menos del 50% de la mortalidad asociada a epilepsia. El resto es caídas, accidentes, ahogamientos, y también un tema que es tabú en nuestra sociedad también, que es los suicidios.
El riesgo absoluto de muerte no natural, como dicen aquí, es bajo, 0,3 a 0,5%, pero el riesgo por intoxicación accidental de fármacos y de sobredosis es muy elevado. El suicidio es un tema que es tabú en nuestra sociedad. No es de extrañar que sea frecuente en esta población, porque es frecuente en la población en general. Pero esta gente tiene también más a mano las medicaciones para este tipo de ingesta. Y ese es un problema que realmente es un fracaso del sistema cuando estas cosas pasan. Recordar que hay estudios que dicen que a 1 de cada 3 adultos no le importaría perder años de vida con tomar menos pastillas, para dar la idea de lo que es la carga que supone el estar tomando medicación. Esto es un estudio cardiovascular de 2015. Y esta es una imagen de los primeros fármacos que se utilizaron para la epilepsia. Esto es de la Real Academia de Medicina de Madrid, de los archivos, y estos son los bromuros. Lo primero que se empezó a tomar, un fármaco que uno lee las estadísticas y prácticamente funciona tan bien como los fármacos de ahora en su momento. Tendría sus problemas, lógicamente. Mucho ha pasado desde los bromuros, en 1860. Pero estos son todos los fármacos que vamos teniendo. Van aumentando, van escalando y sin embargo muchas veces no tenemos la sensación de llegar a todos. Tenemos más de 20 fármacos y esta es una evaluación que ha salido ahora muy reciente, el año 2017, en los últimos 30 años. ¿Hemos cambiado algo con los nuevos fármacos? Realmente, estas son las probabilidades que tenemos de conseguir liberar a un paciente de sus crisis con un primer fármaco. Pues alrededor del 50%, un poquito más. Con un fármaco más, un 12% más. ¿Qué pasa con los demás? Si tenemos que utilizar un tercero, cuarto, quinto, sexto, pues la curva se aplana. A pesar de tener 20 fármacos, seguimos en la curva plana. Es verdad que siempre dices, a veces los fármacos no están bien llevados a su límite, no han agotado el recorrido, pero aún así, en términos globales, esta es la realidad. Luego tenemos también el tema del tratamiento quirúrgico, como hace aquí este artista, que también puede liberar a muchos pacientes de las crisis. Y también, en este caso tiene una placa de electrodos subdurales. Ahora está de moda también el tema de la estimulación intracraneal, que también puede ser algo importante en el futuro. Una de las cosas que quería mencionar, porque lo preguntan muchos pacientes, es: ¿pierdes neuronas con cada crisis? Realmente las personas con epilepsia están muy obsesionadas con eso. Es que he oído que perdemos neuronas cada vez que tengo una crisis. Esto con ratones, se ve que si les pones a una cantidad de crisis ahí sobrehumana, pues parece que sí que pierden neuronas. Pero en humanos nunca se ha demostrado. Y de hecho, tenemos evidencia de que al menos no es así en algunos casos. Este es un estudio muy reciente en el Annals of Neurology que demuestra que realmente no hay signos de inflamación en los tejidos perilesionales. Son pacientes que tenían muchísimas crisis, operados de displasias corticales, que han sido sometidos a cirugía de epilepsia. Se ha analizado la muestra y se ve que esta es la zona de la lesión, con una alteración de la laminación cortical. Esta es la zona no lesional que ha sido involucrada en la resección. Y cuando se ve la zona de la lesión, se ven las alteraciones neuronales típicas, con alteración de la laminación y demás, pero en la zona perilesional no se ven las alteraciones de daño cerebral, no se ven las alteraciones de inflamación, de alteración de secundaria a tener crisis. Es decir, no se pierden más neuronas por el hecho de tener crisis. Es verdad que ausencia de evidencia no indica evidencia de ausencia, pero la realidad es que hoy por hoy todavía no se ha demostrado eso. Es mejor para la gente que tiene epilepsia decir, mira, eso no es así, eso ocurre en ratones,
Porque realmente si piensas que cada crisis que tengas vas a perder neuronas, ya es para deprimirte demasiado, ¿eh? No llegamos a ningún lado. Pero si tenemos estas neuronas que se queman con cada crisis, ¿no? Si consideramos la crisis como un pequeño incendio, tenemos que considerar que muchas veces lo peor no está en las crisis, que a lo mejor son una o dos al año en muchos casos. A lo mejor no son muchas, pero los efectos secundarios de las medicinas sí que son el malestar, la depresión, la falta de memoria. Esos son problemas que sí que tiene que convivir la gente a diario, la gente que está tomando estas medicinas. A lo mejor las crisis no, son 2, 3 veces al año, a lo mejor más, pero son momentos muy puntuales. Pero los efectos secundarios de las medicinas son constantes, eso sí, ¿eh? Y ahí es donde tenemos también algo que cambiar. Así estas son imágenes de pacientes, de cómo se sienten ellos, y posiblemente esto esté más relacionado con los efectos secundarios que con la propia enfermedad. Esto es el camino de un día, desde el día hasta la noche, pues todo lleno de huecos, de fragmentaciones, posiblemente por falta de memoria, ¿no? Y la sensación de estar ahí como apresado. Fíjense aquí un electroencefalograma, la verdad es que está muy, muy emotivante. Y lógicamente cuando se ve todo esto, el impacto social que tiene, pues los costes, que eso al final es lo que entiende muchas veces nuestras autoridades sanitarias, son enormes, ¿eh? Y estamos valorando los costes de las personas con epilepsia. Si te pones a contar de las familias asociadas a eso, pues ya es muchísimo más, lógicamente, ¿eh? Pero más de 20.000 millones de euros al año. De esas cifras estamos hablando. Bueno, eso ha empezado a cambiar con una publicación del año 2015 de la OMS, haciendo llamada a todos los estados para contribuir a mejorar un poco la carga de enfermedad que supone la epilepsia en todo el mundo. En esta reunión nuestros representantes españoles no estarían en otra cosa, y España fue de los pocos que tampoco firmó este tipo de tratados. Pero hay un programa que realmente debería estar implementado por todos los estados con la idea de reducir al menos la carga que supone el llevar estas crisis. ¿Cuáles son las prioridades? Porque ahí se basan en este tipo de documentos de la Liga Internacional. Bueno, pues mejoras en el cuidado médico, acceso al especialista, promocionar el acceso después de una primera crisis y estudiar bien a las personas después de una primera crisis y, bueno, armonizar un poco la situación desigual que tenemos en Europa. En España tenemos todavía una situación muy desigual, muy fragmentada, ¿no?, por todo nuestro sistema sanitario. Y también destinar fondos a reducir el estigma y la carga de enfermedad que supone la epilepsia. Concienciación, modificar percepciones, aumentar el conocimiento, educación y, por último, legislación. Esos son los puntos cardinales de este tipo de documentos. Porque el estigma es algo inherente a este tipo de enfermedades y posiblemente una de las cosas que más carga causa en las personas con epilepsia. Esto también es otra imagen de un paciente con epilepsia, que es el sentirse observado después de haber tenido una crisis y aparecer allá. Yo veo que es una buena representación de lo que puede ser el estigma. Y es difícil medir el estigma, ¿eh? Yo siento mucho que aquí no se vean todas las referencias, pero bueno, el caso es que hay un artículo en el año 2000 y 2012 en el cual se hace referencia a cuál es la carga de estigmatización en los distintos países, y no salimos tan mal parados, ¿eh?, en España. Parece que las personas con epilepsia se sienten menos estigmatizadas. Muy bien, muchas gracias. Pero si ahora consideramos también las nuevas tecnologías, pasamos a otro tipo de problemas, ¿no? Se han analizado también mensajes, por ejemplo, en Twitter, ¿no?, que dicen que es la red de la ira. Pues muchos de los tweets que se hacen, más de 41
de tweets que se hacían eran despectivos en relación con epilepsia. Realmente, gracias a esta recolección de metadatos, podemos analizar cómo funciona parte de la sociedad, al menos en cuanto a este tipo de patologías y cómo lo vive. También, pues un ejemplo de desafortunado, de estigma, es esta frase de Jiménez o Rodríguez de la Borbolla, que yo creo que fue presidente autonómico en Andalucía o algo, ¿no? Pero Cataluña, la epiléptica de España. Pues eso levantó realmente muchas ampollas entre las personas con epilepsia y bueno, el tipo parece que no se retractó, pero realmente fue muy desafortunado ese tipo de comentarios. Pero la interacción que tenemos hoy en día con las redes sociales y demás abre las puertas a otro tipo de aproximación, de otro tipo de enfoque terapéutico. Ahora podemos hablar del epileptosoma. Eso es algo que está ahora muy de moda. Esto es un artículo de Barabasi, que es un especialista en redes, sobre todo con Internet, para el crecimiento de Internet. Y ahora lo que se está buscando es, bueno, pues el tipo de redes sociales que hacen que una patología realmente pueda ser controlada o pueda ser vivida de distinta manera. El ejemplo típico es la obesidad. Tenemos aquí una red, vale, de metabolitos, problemas intestinales, ahí tenemos obesidad, tenemos a lo mejor diabetes mellitus secundaria, es decir, una red de enfermedades secundarias que van apareciendo, pero hay una red más importante, que es la red social. Hay estudios que demuestran que si tú tienes 3 o 4 amigos obesos, tú vas a ser obeso también con un porcentaje muy elevado. Y si tus amigos empiezan a hacer dieta, tú vas a hacer dieta también y vas a perder peso. Es decir, el entorno modifica mucho no solo nuestra percepción de enfermedad, sino incluso la enfermedad misma. Y eso es algo que posiblemente va a dar mucho que hablar. Al menos podríamos utilizar las redes de una forma constructiva, no muchas veces destructiva como la estamos haciendo. Y ahí es donde las asociaciones yo creo que cumplen una buena labor en este sentido. Y tenemos que fomentarla y estudiar más. Porque la influencia que ejercemos a través de estos Twitters y de estos Facebook y demás, a lo mejor es más positiva si la enfocamos bien que negativa y destructiva si lo hacemos mal. Y esto es lo que a veces vemos ahora. Esto salió hace un par de años de un hombre que bueno, fue llevado al tribunal por enviar un Twitter con una imagen destellante que le provocó una crisis a un periodista. Y de hecho, pues fue... Uy. A ver. Perdón, que esto... Fue condenado por eso, después de investigación. Es decir, este tipo de herramientas sociales y demás puede tener un efecto muy negativo y un efecto también positivo. Una de las últimas cosas que me llamó la atención era que un jugador tiene un ataque de epilepsia en un chat de realidad virtual y esto salió a la pantalla en televisión y todo. Y sin embargo, cuando lo tienes en el metro no va a ningún lado. Es extraño, ¿no? ¿En qué sociedad vivimos? Y aquí parecía que el jugador tenía un ataque de ansiedad porque no sabía cómo ayudarle y tal. Y posiblemente eso lo ves al lado y no le hace ni caso. Algo que nos da que pensar. Y luego que la red está llena de muchas mentiras. Por ejemplo, esta es una de las cosas que te encuentras por ahí superando la epilepsia. Dice, alimentos prohibidos al paciente epiléptico. Los embutidos, el jamón, o sea, encima de tener epilepsia no puedes tampoco tomar jamón de jabugo. Pues vamos bien, ¿no? Y eso es superando la epilepsia. Entonces, mucho cuidado con lo que se encuentra ahí, porque Dr. Google puede ser también la cuna de mucho cantamañanas y de gente que realmente engaña. Pero quería terminar un poco con algo más positivo, ¿no? No lo quería pintar todo tan negativo. Y profundizando en esto de la realidad global y del Big Data que llamamos, están saliendo cosas que realmente están muy interesantes, sobre todo a la hora de predecir crisis. No vamos a decir a lo mejor que va a tener usted una crisis
a las 10 y 21 minutos con 35 segundos, ¿no? Eso es como predecir a lo mejor si va a llover, ¿no? A esa hora. Eso realmente puede estar fuera de nuestra capacidad de predicción. Pero sí que se va a poder a lo mejor hacer, decir, mira, pues de la semana que viene realmente tu cerebro viene cargado con demasiada energía y es posible que descarguen, así que ten cuidado, ¿no? O no organices viajes o algo así. Eso posiblemente sí que se pueda hacer. Y hay recientes investigaciones que se han aprovechado de este Big Data para ver los ritmos cerebrales que manejan la ocurrencia de las crisis. Porque a todos nos ha llamado la atención esos pacientes que decían, no, pues yo cada 3 semanas tengo una crisis. Y oye, y la tenían. ¿Y por qué? Nadie sabe, ¿no? Porque siempre dice, hombre, las mujeres, ¿no? La menstruación, tal, el ciclo. Pero realmente sí que hay. Esas son cosas que se habían visto en la clínica. Y realmente avanzando mucho más, pues se ha visto que depende de la región que origine las crisis, te puede darte las crisis. Tienen mayor probabilidad de tener crisis por la noche o por el día. Las crisis frontales, por ejemplo, suelen ocurrir por la noche. Y varía eso también si en población pediátrica o en población adulta. Ahora, el último artículo que ha salido, realmente ha salido hace unas semanas, y es una explicación a por qué ocurren estos ciclos. Realmente sí que tenemos unos ciclos cerebrales, pero son difíciles de ver. Esta gente se ha aprovechado ¿de qué? De todos los datos que vertemos al ciberespacio. Hay una aplicación que la llaman ahí Seizure Tracker. Es como el seguimiento de las crisis. Entonces, pues cantidad de gente está poniendo ahí su calendario de crisis y demás. Ahí datos y datos y datos. Y analizando los datos de más de 1000 y pico pacientes, han descubierto que realmente, efectivamente, el ciclo de unos pacientes era circadiano, es decir, día-noche, en más del 80% de ellos. La mayoría lo tenían. Esto quiere decir, este es un gráfico de estos polares, la mayoría de las crisis en este individuo se producen entre 8 y 12. Hay alguno que sale fuera, pero más del 80% están allí. Pero no se queda solo eso ahí. Casi entre un 10 y un 20% tenía un ciclo semanal. Por ejemplo, en la madrugada de lunes a domingo. De domingo a lunes. En este particular paciente. Eso lo ves. La gente te dice, no, yo es que tengo las crisis los viernes, o tengo las crisis a final de mes. Digo, eso será porque ves la nómina, o sea, porque ¿qué puede haber ahí, ¿no? Tiene que haber algún tipo de mecanismo interno, de recambio de neurotransmisores o algo que cause estas cosas, porque ya se están describiendo los ciclos ultradianos, ¿no? Es decir, circadiano son los ciclos de 24 horas, ultradiano es de más de un día, Pues tenemos ciclos incluso mensuales, y estos ciclos en estas personas no están relacionados con el sexo, con las hormonas, con nada, está relacionado con algo más. ¿Por qué esto puede ser importante? Pues porque hablen las posibilidades a algoritmos que puedan ser más eficaces a la hora de detectar las crisis y también algoritmos que puedan decirte, bueno, vamos a utilizar la cronoterapia, que se llama. Es decir, si tú tienes más riesgo de tener crisis entre 8 y 12, pues igual te vamos a dar una medicina extra para que te cubran estas dosis. O vamos a conseguir que tengas niveles de fármaco más elevados justo en estas horas. Ese tipo de enfoque terapéutico puede ser una cosa positiva. Pero a la hora de predecir crisis, a lo mejor lo tenemos todo más cerca en nuestro compañero, en el perro. Hay un proyecto en el cual estamos participando en la Universidad de Gent, que es el proyecto Epidox. Los perros, si ustedes tienen alguno, le están monitorizando a uno continuamente. Miran cada movimiento de los ojos, saben realmente qué es lo que va a hacer y en muchos casos sí que puede servir al menos de un aviso temprano. Y eso es lo que están ahora investigando. Además, están interesadas empresas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque los perros quizás pueden oler algo, alguna sustancia que genere
precozmente tu organismo antes de generar una crisis, y esa sustancia a lo mejor puede ser utilizada para desarrollar fármacos. Así que tenemos la parte muy tecnológica y la parte más humana o canina, que nos pueden ayudar. Y también hacer mención al CRISPR, técnicas de edición del genoma. Ahora ha salido un chino que dice que ha clonado que ha manipulado genéticamente unos humanos. Hay enfermedades que se asocian con epilepsia, pero son letales, como la enfermedad de la fora, por ejemplo. Es una enfermedad cruel que se ceba precisamente en los jóvenes. Son adolescentes que empiezan a desarrollar crisis y lo que tienen es una enfermedad neurodegenerativa que acaba con ellos en menos de 10 años. Esas epilepsias son monogénicas, es un solo gen el que está involucrado. Esa sí que sería a lo mejor posible de manipular y de alterar. La mayoría de las otras epilepsias son multigénicas y estamos muy lejos de poder entender cuál es la interacción entre todos los genes. Pero estas posiblemente sí que tengan ahí una terapia realmente muy resolutiva en el futuro. Y ojalá dejemos de ver pacientes con la fora muy pronto. Y bueno, en esta enfermedad no podemos estar solos así ante el peligro, no podemos tapar todos nosotros. Tiene que ser un esfuerzo realmente colectivo de médicos, de asociaciones, de entidades cooperativas. Y quería dejarles este mensaje final de que la epilepsia es un poco como este elefante examinado por los 7 sabios, que cada uno decía, no, esto es una culebra, no, esto es una cuerda, porque a veces nos focalizamos mucho solo en una cosa, nos focalizamos a lo mejor mucho en las crisis y dejamos de ver pues el ser humano que está detrás sufriéndole, que a lo mejor tiene otros problemas con otras cosas. Dice, no, eso ya es del psiquiatra, o eso no es mío. Y tratar de verlo todo más globalmente. Vale, pues nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Parra. Excelente conferencia para los que no somos especialistas en esto, que además abre pues, un montón de interrogantes, porque hay un paralelismo entre su especialidad y la nuestra. Cuando uno ve muchas cosas de estas, sugieren también que probablemente va, quizás, un poco más retrasado de lo que fue la cardiología. Pero como no tengo yo que hablar, queda abierta el diálogo con el profesor Parra para aquellos académicos que quieran preguntar alguna cosa. ¿Una pregunta? Gracias por su exposición. Yo quería preguntarle, ¿existe dentro de la incidencia de epilepsia alguna relación entre el tipo de actividad profesional y la presencia de epilepsia? ¿Hay trabajos en ese sentido? De que sea, por ejemplo, actividades de mayor actividad física o intelectual. La verdad es que no se me ocurre ahora ninguna así profesión de riesgo, ¿no? Hoy en día... No digo de riesgo, que haya estudios que haya más... Que antes, como hemos visto así las causas en las que distribuimos la incidencia de epilepsia, pues todo aquello que pudiera causar más trastornos inmunológicos, pues podía a lo mejor estar ahí, o lo que pudiera causar traumatismos craneales o algo de eso, pero en general uno tiende a pensar que esas cosas no ocurren hoy en día, al menos en nuestro país o en nuestra civilización occidental. Entonces, no, esa no lo miraré a ver si hay alguna cosa con esa. Sí, yo quería preguntar. El hecho de que la crisis sea generalizada significa que antes fue frontal, parietal o temporal,
Y el hecho de que sea generalizada indica su grado de gravedad. Es que a mí me tocó a lo largo de mi vida, supongo que a muchos de vosotros, atender en la calle una vez, otra vez en el propio hospital, otra vez en el pasillo, en fin, a lo largo de mi vida 2 o 3 veces que yo recuerdo. Y eran diferentes, el comportamiento era muy diferente. Entonces ahí sí que... Hay estudios muy interesantes que refieren que incluso la crisis generalizada, que la interpretábamos con que todo el cerebro está involucrado, cuando tienes electrodos intracraneales resulta que no es todo el cerebro, es solo una parte, o que hace buena conexión con el tronco cerebral, y eso es lo que hace la convulsión como tal. Cuando tienes una convulsión o una crisis generalizada de esas tónico-clónicas, puede originarse en una región en particular, y simplemente ser una cosa de propagación. Cuando bloqueas esa propagación con fármacos adecuadamente, pues a lo mejor solo ves las crisis focales, que son pues de pérdida de conciencia, de alteraciones mucho más simples, y no llegan a lo que es tener la convulsión. Pero está claro que una convulsión es lo que se asocia a mayor mortalidad, a mayor morbilidad, porque las probabilidades de tener una caída o de tener incluso una parada cardiorrespiratoria, eso es mucho mayor. Mucho mayor. Le agradezco mucho la claridad de la exposición y me gustaría comentarle si hay alguna relación entre la epilepsia y una enfermedad mental, o por lo menos con una personalidad particular del epiléptico, porque en épocas pasadas la epilepsia se encontraba en los nosocomios también, o sea, eran pacientes que se les introducía en los manicomios. Eso de la personalidad achacada al epiléptico o a la persona con epilepsia sí que era algo que yo creo que sí que existe, pero que de alguna forma, por aquello de desestigmatizar, se ha ido como abandonando para no encasillar a la gente. Pero sí es verdad que sí que tienen unos rasgos bastante comunes en muchos casos, y a lo mejor pues la persona que tiene epilepsia del lóbulo temporal, no sé si es por los fármacos con los que está tratado o por el mismo proceso cerebral, sí que tiene unos rasgos muy determinados. Entonces sí que, ya digo, podía haber algo ahí, pero se ha como abandonado esa área de investigación porque se piensa que es estigmatizante. Entonces se tiene que admitir que todos, la personalidad es algo aparte y que no tiene nada que ver con tu enfermedad. Y a veces a lo mejor ahí pues fallamos y sí que hay algo más. Sí, ¿con qué frecuencia se utiliza en la epilepsia de cuerpos de la fora, la epilepsia neoclónica, como se llama también, la biopsia cutánea para el diagnóstico? Porque los cuerpos de la fora no son exclusivos del cerebro, aparecen también en las glándulas sudoríparas o en otras estructuras de la piel. Hoy en día todavía se puede hacer la biopsia de glándulas sudoríparas, pero normalmente se hace el estudio genético, que es más sencillo. Y cuando uno está enfrentado a poner este diagnóstico a una persona, que además es un adolescente, a ver cómo le dices tú que le van a mirar una cosa aquí en las glándulas sudoríparas. Y le dice que le vas a hacer una analítica y bueno. Pero está bien que el nombre en español dé nombre a una enfermedad, aunque la fora descubrió la enfermedad cuando trabajaba en un manicomio en Washington. Yo he conocido a la fora, le he oído hablar en una conferencia que dio en la clínica Puerta de Hierro hace muchos años. Sí, pues... ¿Qué enfermedad tan terrible es esa? La epilepsia mioclónica progresiva. Ahora está tan bien caracterizada genéticamente que lo mejor es un análisis genético y además tiene implicaciones, bueno, de pronóstico. Yo me he dedicado a la enseñanza y niños con convulsiones no he visto nunca. Una vez vino una madre y nos dijo que llevábamos en la enfermería que le pusieran un supositorio
pero gracias a Dios no lo tuve. Sí tuve otros casos de esos que un cuarto de hora están en clase pero no saben dónde están. Y nadie se da cuenta, nada más los que sabemos que es epiléptico y procurábamos no de que no tuviese. Pero es que aquí, que tengo una amiga que se ha operado y me ha dejado su perro. Y resulta que antes de anoche nos despertó a toda mi casa, que es de 150 metros cuadrados, que no es pequeña, nos despertó con unas convulsiones horribles. El pobre perro. Horribles. Pero a los 3 días ha vuelto a tener otra vez convulsiones. Un hijo se levantó y la sujetó así con mucho cuidado y tal, porque yo tengo un hijo médico pero no estaba en casa. Después se le preguntaba a él y me dijo que sí. Entonces, de fijo sería, y ha tenido hace 2 o 3 días otra. Claro. Pero unas convulsiones contra las paredes, contra la puerta, contra todo. Todos los organismos que tenemos cerebro somos susceptibles de tener crisis. Pero nunca lo ha tenido. Yo se le preguntaba a la mamá y dice que ella nunca ha tenido esas cosas. Hasta que lo tiene por primera vez. ¿Alguna otra? Sí. Es para preguntar, la dieta cetógena hasta hace poco eran niños pequeños, ¿no? En personas que tienen una epilepsia, unas mioclónicas que son varias diarias, con traumatismos, ¿se puede emplear otra vez a una edad de 30 años la dieta cetógena? Y la dieta cetógena, la dieta. ¿Se puede? Tiene un resultado, porque por ejemplo, él a los 7 años fue efectivo y estuvo pues un año sin, no un año, no, que va 3 meses, pero luego empezó a hacer hipoglucemias constantes y eran mortales casi, entonces hubo que quitárselo, pero sí le quitaron las crisis y nunca más, porque ha tomado toda la medicación que existe. Además ahora estamos mirando lo del cannabis, lo que está ya comercializado, ¿no? En Estados Unidos se pide, y bueno, y entonces estábamos planteándonos volver a poner otra vez la dieta cetógena, pero no sabemos si ahora mismo el estudio de la alimentación es más fácil, porque antes era, la verdad que era muy agresiva, y no sé si ahora existe, tiene posibilidades, porque no hay forma de cortárselas, y puede tener hasta 15 diarias. Es verdad que la dieta cetógena tenía su nicho sobre todo en epilepsia infantil, pero también los niños eran más fáciles a lo mejor de engañar, entre comillas, con lo que vas a comer y demás, ¿no? Sobre todo si a lo mejor tienen niños con una epilepsia muy severa y además retraso mental y demás. Es cierto que ahora se está viendo que en adultos también puede funcionar, ¿no? Pero en adultos es también más difícil de implementar, porque ya los adultos son adultos, tienen sus hábitos de comer, y una dieta pues siempre es difícil de llevar, ¿no? Y una dieta de estas, que como usted sabe son bastante estrictas y muy demandantes, pues todavía es más complicada, ¿no? Pero vamos, sí es algo que se puede intentar, ¿no? ¿Puede tener las mismas posibilidades que a los 7 años? Sí, de que claro. Lo que pasa es que sí, durante ese periodo no tienen un crecimiento, ¿no? Tienen un parón, ¿o no? Yo me acuerdo que cuando lo hice a los 7 años dijeron que durante ese periodo no tenía un crecimiento ni físico ni psíquico, o sea, que paraba. Bueno, ahí es cuando estás en adulto, ahí lo puedes hacer más, pero insisto, el problema es que nadie puede hacer a lo mejor una dieta de estas indefinidamente, ¿eh? Entonces es muy complicado. A lo mejor lo puedes hacer 1 año, 2 años y luego tienes que volver otra vez. Pero si en ese año o 2 años te soluciona el tema, pues es... Se supone que si tú lo haces durante 1 año sin ningún problema de, por ejemplo, de hacer hipoglucemias, por decir algo, ¿eso equivale a que pueda en un momento quitarse definitivamente las crisis? No, porque todos estos tratamientos son tratamientos sintomáticos. Ninguno ataca a la causa que genera las crisis, ¿eh? Es decir, estamos hablando aquí de crisis de la epilepsia como algo crónico, y lo es, pero al final, cuando tú mezclas todas las personas que tienen crisis de forma repetida, el 50% remiten espontáneamente. Ninguna remite con medicación, es decir, la medicación lo que hace es tapar el síntoma, y si tiene que remitir, remitirá. Pero no tenemos hoy por hoy mecanismos para guiar ese proceso de epileptogénesis y atemperarlo de tal forma de que deje de generar crisis. Entonces, con la dieta cetógena siempre se da como suplemento a tratamiento farmacológico, ¿eh? Y bueno,
Si hay suerte y en 2 años luego resulta que se le acaba la epilepsia, pues fenomenal, pero no será debido a la dieta en cualquier caso. No. Y el aparato este nuevo que dicen que un padre que le pones en el oído y que puede predecir que vas a tener una crisis, porque, por ejemplo, hay cantidad de gente que no tiene ninguna aurea en el cual indique que es el caso propio, no tiene una aurea en el cual él pueda saber que va a dar una crisis. Entonces, por eso tiene esos grandes traumatismos. Es verdad que existe, que está comercializado ya, se puede adquirir un aparato que se pone en la oreja y que predice la crisis. Ese es un invento español y a mí me cuesta comprender cómo funcionan las cosas. Cuando digo, con lo que me cuesta a mí registrar bien el electroencefalograma y estamos ahí con las impedancias y todo, que me venga uno y me dice, no, aquí solo pones esto y ya te lo detecto yo. Digo, bueno, o somos todos tontos o ese hombre es demasiado listo, no lo sé. Entonces tengo cierta incomprensión de cómo funciona algo y cuando no funciona soy bastante escéptico. Profesor Riacho. Gracias por la charla y enhorabuena, sobre todo la combinación holística de los aspectos más sociales y más antropológicos, los aspectos más técnicos me han gustado mucho. Mi pregunta va de la parte de los aspectos más técnicos. Hay muchas enfermedades neurológicas en las que ahora se está trabajando mucho en la identificación de biomarcadores, bien para el diagnóstico, bien para el pronóstico, el seguimiento. No sé si hay avances en este sentido en el campo de la epilepsia. Hay una búsqueda muy intensa de los biomarcadores, porque hoy por hoy los biomarcadores que tenemos son los que inventó Berger en 1929. El electroencefalograma, que si tiene una y puntas, ese es el mejor marcador biológico que tenemos hoy por hoy. Y a uno le gustaría poder hacer un análisis de sangre, imagínese que si fuera, por ejemplo, como la de la diabetes, ¿no? y te va a dar una curva de glucemia y decir, uy, cuando esto pasa a cierto límite, cuidado que podemos tener una crisis. Hoy por hoy no tenemos nada de eso. Se está investigando sobre todo en el tema inmunológico, ver pues ciertos interleuquinas y ciertos aspectos de la inmunidad que pueden estar un poco relacionados con las crisis, pero todavía no tenemos un marcador. Eso sería un adelanto increíble. ¿Qué opina de la epilepsia vegetativa? Y luego, ¿qué opina también de la neurogénesis? Con epilepsia vegetativa, con síntomas vegetativos, de taquicardias o sudores y demás. Eso lo hemos estado localizando sobre todo en la región de la ínsula. La ínsula parece que es la región más encargada de los síntomas vegetativos, como puede ser la piloerección, la taquicardia o la bradicardia. Y eso es lo que más nos sugiere. Cuando tenemos, por ejemplo, personas que tienen crisis con carne de gallina, con piloerección, sabemos que el problema está por ahí. Igual que cuando hay bradicardias intensas. Esas son las... Y la neurogénesis, pues todavía está muy bien entredicho. El problema con la neurogénesis es saber si sigue en edades adultas o no. Lo que está claro es que hay una remodelación, por ejemplo, en los circuitos del hipocampo, que hay una serie de lo que llamamos pues, crecimiento axónico, o sprouting, es como brotes de axones que se conectan de distinta manera. Eso sería la neurogénesis, que lo que hace es deshacer la inhibición propia del hipocampo y generar más crisis. Y esos son experimentos que hoy en día a nivel de epilepsia animal están muy documentados. A nivel de epilepsia humana todavía no hemos dado el paso para demostrar esas cosas. Pero se piensa que posiblemente la forma de generar crisis sea esa. Doctor. Sí, yo quería felicitarte en cuanto que hay una parte de tu conferencia, como ha dicho el profesor Riacho, nos has explicado la epidemiología y nos has explicado todo lo que conlleva la enfermedad en cuanto a
tiempo y tal, magníficamente. Entonces yo me quedé con una preocupación cuando tú terminaste, ¿sabes? Porque vengo tratando a lo largo de mi vida profesional como traumatólogo a muchos pacientes que han tenido problemas más o menos intensos, múltiples, incluso graves, muy graves. Entonces siempre hacíamos como diagnóstico, se hacía un electroencefalograma, porque tiene una pequeña cicatriz, tiene un foco de crisis, posible crisis epiléptica. Y esto es con lo que yo he funcionado prácticamente 50 años desde mi inicio. Entonces la preocupación que yo tenía era ¿cómo hacéis el diagnóstico ahora? En parte tú me lo has contestado porque has hablado de que genéticamente analizáis, en parte se lo has explicado al profesor Ciancho, pero yo me gustaría saber si la imagen, la resonancia y todas estas cosas vosotros hacéis y os da algo de información, o simplemente tenéis la clínica de que ha habido unos antecedentes, la confirmación del electroencefalograma, estudios genéticos, pero os digo esto, o te pregunto esto, porque yo creo que esto ayudaría a saber cuándo, no cuándo, sino cuántas crisis va a haber, de qué tipo van a ser. Porque claro, este paciente que se le diagnostica de epilepsia no le puede dar un carnet de conducir, no puede operar, no puede, o sea, se le limitan mucho en la vida, ¿no? Y entonces yo me quedé con la preocupación actual de verdaderamente si sois capaces de diagnosticar clínicamente, no que hay una epilepsia, sino este tipo de... Ahí es donde está la parte difícil ahora, ¿no? Cómo saber que una persona, después de haber tenido una crisis, que clínicamente pues está a lo mejor bastante bien documentado, va a volver a tener otra. Y va a volver a tener otra con un riesgo de un 60% en 10 años. Que échale tú ahí predicciones al tema. Entonces, básicamente, el diagnóstico sigue siendo clínico. Y ya digo, muchas veces es muy importante, si has tenido una convulsión muy clara, ver si hay otras crisis más sutiles que hayan podido pasar desapercibidas. Entonces tienes ya más de una crisis, ya lo tienes todo bien encauzado. Pero el electroencefalograma sigue siendo fundamental, ¿eh? Y claro, no es lo mismo un electro de 20 minutos que a lo mejor un electro de toda una noche, un electro con deprivación de sueño. Ahí es donde hay cierta variación en el diagnóstico. Y lógicamente las pruebas de neuroimagen, porque si en la neuroimagen tienes una lesión capaz de generar crisis, pues ya prácticamente también lo tienes. Es un poco la combinación de las tres cosas, aunque sigue pesando más el tema clínico, lógicamente. ¿Sí? Ha hablado a lo largo de la conferencia de que un efecto lumínico intenso, importante, súbito, puede desencadenar una crisis y que por ejemplo, un señor viendo una televisión puede tener un efecto lumínico y que desencadena una crisis. Y también ha dicho que la deprivación de sueño puede dar una crisis. Entonces yo, para sencillo, os quería preguntar, ¿qué consejo se puede dar a la gente sobre la forma de evitar una crisis epiléptica y en el caso de estar ante una crisis, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer con un señor, como ha dicho el doctor Rama, que se encuentra tumbado en el suelo con convulsiones? Sí. Bueno, práctico para la gente no profesional. Con esto de las luces hay unas epilepsias que llamamos fotosensibles y que realmente ante determinados tipos de estímulos pueden tener una crisis. Lo primero para eso es diagnosticarlo, porque no todo el mundo tiene, no todos los pacientes tienen este tipo de epilepsia. Entonces muchas veces es muy frecuente que los niños digan, entonces ya le he quitado los videojuegos y ya no puede ver la tele. Digo, sí, me parece muy bien por otro motivo, pero por este no, porque no es ese tipo de epilepsias, ¿eh? Pero eso en algunas personas es muy importante el evitar pues, discotecas o las ferias o tomar medidas para como taparse un ojo ante ese tipo de estímulos, ¿eh? Lo de la privación de sueño es uno de los factores desencadenantes de crisis más reconocido, ¿no? Yo creo que ya de los babilonios ya se daban cuenta de que estas cosas ocurrían más cuando se dormía menos y se dormía más. Entonces, mantener una buena higiene de sueño es algo fundamental en todas las personas en general y en las personas con epilepsia en particular. Y luego, en cuanto a qué hacer con una convulsión, es difícil porque cuando uno ha visto estas cosas se ve impotente. Trata de hacer más, a lo mejor, de lo que deberías hacer.
Y lo que tienes que hacer es mantener la calma, que eso posiblemente es lo más complicado. Procurar que la persona no se haga daño, es decir, si se va a caer o algo, pues llevarlo a un sitio seguro. Si está en el suelo, pues ponerle un cojín o tratar de amortiguar un poco los golpes. Ponerle de lado, porque así, de esa forma, pues no tienes el riesgo de que la lengua bloquee las vías respiratorias. Y esperar a que se acabe. Llamar a ayuda, y en líneas generales las crisis no duran más de 3 minutos. Te pueden hacer los minutos más largos de tu vida, pero no van a durar más de eso. Si dura más ya va a ser un estatus, y eso es ya bastante más excepcional. Lo que no hay que hacer nunca, a pesar de las cosas de Hollywood y demás, es aquello de ponerle a morder algo para evitar la mordedura de lengua. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes la fase esa tónica, que es la fase primera, ahí ya hay una contracción de los músculos de la boca, y si ha habido mordedura de lengua, ya está. Es decir, luego, cuando tú ya lo ves, si eso ya ha ocurrido, así que no pierdas el tiempo en eso. Le puedes bloquear más las vías respiratorias, le puedes saltar un diente, es decir, puedes hacer más daño que beneficio. Y poca cosa más, esperar a que se pase y llamar a los servicios de urgencia. Una pregunta. Sí. No era durante la convulsión, nada más. Si la persona está en silla de ruedas y no se la puede tumbar. Sí, pues de lado. La idea es que no se dañe. Es decir, si está en una silla de ruedas, que no se caiga. Eso es fundamental. Ya, si no la puedes llevar al suelo, simplemente que se le acabe la convulsión, pues estando en esta postura, y si puede estar un poco más la cabeza de lado, mejor. Sí. Buenas tardes. Yo le quería preguntar, yo tengo una hija con síndrome de Lennox desde hace muchos años, y la tengo en la unidad de epilepsia en Bilbao, que es donde la tratan, que aquí en Cantabria no la hay. Lo digo porque lo sepan los médicos, que aquí no la hay. Están hablando ahora del nuevo medicamento que está entrando en Europa, no ha entrado todavía, no lo han aprobado todavía aquí en España, con cannabis. ¿Qué experiencia tiene usted ya de ello? Bueno, este fármaco se llama Epidiolex, y va a salir ya, va a ser aprobado por la EMEA en los próximos meses. Ya ha sido aprobado por la FDA americana, y entonces utiliza como extracto base pues la planta del cannabis, pero no es el cannabis, no es fumarse un porro. A la gente le cuesta entender que una cosa es esta sustancia y otra cosa es el fármaco derivado de esto. Entonces, es un fármaco pues que puede ser muy útil en algunos tipos de pacientes, y que en concreto pues, se ha probado en el síndrome de Dravet y en casos de crisis atónicas en Lennox-Gastaut. Y esas son las indicaciones con las que probablemente va a ser aprobado en Europa. Eso no quiere decir que sea un fármaco panacea para todos. Eso no quiere decir que vaya a servir para todos los demás, pero como la gente tiene cierta afinidad y hay cierto morbo con eso de la marihuana, parece que es más cercano. No, es un fármaco como puede ser el de Paquini. Así lo tenemos que entender. Y lo único que para pacientes con ese síndrome de Lennox-Gastaut, con esas crisis de Dravet, pues ha sido testado pues con lo que son ensayos clínicos. Y entonces pues ahí tiene su indicación. Profesora. Yo quiero felicitarle, y además de eso, decir que lo que ha preguntado el doctor Vázquez está resumido y maravillosamente explicado en este proyecto, que realmente tenía que estar en manos de todos los médicos que, perteneciendo a otras especialidades, como puedo ser yo, he tenido que asistir a epilépticos en la plaza del Ayuntamiento de Santander y en 2 restaurantes. En la cena de esa asistencia pues ha sido que adiós cena, porque ha sido nocturna. Pero este folleto le doy la enhorabuena a AMPE, porque es lo más claro y lo más sencillo que yo he visto que hay que hacer ante un epiléptico. Felicidades. Pues por finalizar, ¿qué hay? Perdón, la última pregunta. Si tú tienes más crisis, si tú estás haciendo una actividad, por ejemplo un deporte,
no tienes crisis epilépticas, ¿vale? ¿Y tiene algún fundamento el que tú durante ese periodo no tengas crisis epilépticas y cuando cesa esa actividad te vengan todas las crisis? ¿En qué se fundamenta eso? Pues era un poco lo que hemos hablado de los biorritmos, esos que tenemos. Pues no tenemos una explicación clara y a lo mejor la explicación es muy individual a cada persona. A lo mejor cuando estás haciendo deporte pues generas más neurotransmisores de un tipo que de otro y bueno, es fácil explicar, es decir, pues entonces la inhibición baja y sube la excitación y tienes una crisis, ¿no? Pero ¿qué es lo que media finalmente eso? Realmente no se ve. Lo del deporte es algo que se trata de desestigmatizar y se trata de que la gente haga deporte y no se vea abocada a no hacer nada, sobre todo deportes colectivos. Y en muchos casos es beneficioso porque tiene un efecto favorable para lo de las crisis y en otros no. Hay personas que dicen, yo es que hago esto y me pasa, digo, pues cambia de deportes y la cosa está en buscar un poco el ritmo. Pero a veces es cambiar el deporte, cambiar la hora a la que se ejecuta el deporte, cambiar varias cosas. No, es que yo creo que igual no me he explicado bien. Durante el deporte que pueda realizar en concreto cualquiera, no tiene nunca crisis. Sí. Sin embargo, en cuanto cede el deporte y tiene un estado de relajación, sí, ahí le vienen todas las crisis. Claro. Entonces, ¿hay alguna cosa que no sé cómo explicarme, que pueda definirse o que se pueda estudiar en el cual se vea por qué motivo él tendría que estar siempre en actividad, claro, sí, y nunca debería estar en estado de reposo, por decir algo que está mal dicho? Sí, siempre que hay un desencadenante siempre se puede estudiar a nivel individual. Eso pasa muchas veces con el estrés, ¿no? Siempre decimos, el estrés causa crisis. Y la gente dice, no, yo cuando estoy estresado y estoy muy... no me pasa, pero justo me paro, me relajo y me pasa. Los niños con ausencias, les pasa igual. Los niños con ausencias les pones a hiperventilar y si les pones a hacer unas cuentas y a contar, a lo mejor no tienen la ausencia. Pero si les dejas un poco que tú relájate, vete respirando, la vas a ver. Es decir, hay ciertos condicionantes así, a ese nivel, que te modifican completamente el sistema, ¿eh? Y hoy por hoy no podemos decir, eso es un fallo de la dopamina, o ese fármaco que le va bien es el de Paquine. No, no es así. Es decir, todavía no sabemos. Pero con esto que he presentado de los biorritmos, pues se va a poder estudiar un poco más ese tipo de desencadenantes y ahí, si tienes un desencadenante, siempre puedes buscar cuál es tu mejor fármaco para contrarrestar ese exceso de excitabilidad, digamos. Claro, y decir, pues a lo mejor después de acabar el ejercicio, un fármaco extra o algo así, ¿no? Eso es. Yo quería comentar la analogía que he comentado antes que hay entre las dos especialidades, cardiología y neurología. En este aspecto concreto, pues es muy parecido lo que está pasando con la arritmiología a lo que vosotros tenéis con la epilepsia, como lo que pasó con la oclusión vascular cuando nosotros teníamos los infartos. Se empezaron precisamente la trombolisis en los años 80, finales de los 80, en el 89 en concreto, y tardaron muchísimo los neurólogos en empezar a hacer trombolisis en los ARPA. Y uno no sabía por qué, siempre decían es que puede aumentar el daño y luego se ha demostrado que si te hacen una trombolisis rápida, verdaderamente las secuelas de un ARPA prácticamente se minimizan, desaparecen, y yo he visto muchos ARPA porque hemos tenido pacientes cardiológicos que hacen el infarto cerebral y que han quedado sin ninguna secuela. Y cuando uno ve todo lo que tú has contado, pues prácticamente dices, esto es lo mismo que nos ha pasado a nosotros durante toda la historia de la medicina, con las arritmias cardíacas, que esas no te producen, algunas de ellas, un síncope y te recuperas, te matan. Te matan, pero tenemos la posibilidad de estudiarlas. Después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un físico nuclear que estuvo en el proyecto de Oppenheimer, que era el doctor Norman Holter, que quiso estudiar precisamente cuáles eran las señales eléctricas del cerebro. Y quiso desarrollar un método para grabar esas señales y detectar qué demonios pasaba con esas señales. Y lo que comprobó es que en vez de grabar las señales del cerebro, lo que se grababan eran las señales eléctricas del corazón, el electrocardiograma. Y de ahí derivó el Holter. Y entonces el Holter es una herramienta que es fundamental en muchas arritmias hasta
que ya prácticamente ha quedado en desecho porque somos capaces de diagnosticarlo con un electroconvencional, y cuando no vemos la arritmia, hoy lo que se hace en cardiología es el estudio electrofisiológico. Y uno lo que ve, por todo lo que tú has dicho durante esta hora, es por qué, teniendo perros, como los que ha comentado la señora, que hay perros que desarrollan estos episodios, no se estudia eso y se hacen estudios electrofisiológicos en los perros para hacer también lo que se hizo en cardiología, que todavía no se ha hecho en neurología, que a lo mejor luego no se puede hacer, pero sí que se puede avanzar por ahí. Hicimos la trombolisis y se hizo luego la trombolisis en el sistema nervioso central. Nosotros, después de hacer el estudio electrofisiológico, que se empezó en los años 60 y 70, viendo a ver dónde estaba la señal de la de His y todo lo demás, que parecía una cosa esotérica, y hoy es una rutina en un hospital, por ejemplo, como Valdecilla. Luego le comentaré por qué razón todos los hospitales ni todas las regiones tienen que tener una unidad de determinadas enfermedades. No se puede hacer una unidad con 10 enfermos. Hay que concentrar esos pacientes precisamente hay 4.000 en Cantabria. ¿En Cantabria? Sí. Pues entonces... Hay 4.000 en Pero mi hija Cantabria. está en Cruces también, yo soy de aquí de Cantabria. Sí. Y mucha gente de Cantabria estamos en Cruces, Pues sí. mucha gente. Pero quiero decirle que... Ese pimentólogo de la primera noticia que tenemos. Bueno, a lo que voy, que no quiero meterme en eso. Es un jardín como para... El problema es que después de que se hizo los estudios electrofisiológicos, hoy los trastornos del ritmo que causan muerte súbita, aparte de tener dispositivos que pueden cortar de raíz, cortar rápidamente, que es el electroestimulador, que es el desfibrilador implantable, también tenemos la posibilidad durante el estudio de hacer una ablación. ¿De verdad que no se está haciendo nada de eso en neurología? Muchas veces sí que eso, somos como los del elefante. Yo estoy mirando solo esto y qué tal mi trompa y cómo está esto, y pierdo de vista que a lo mejor pues, las arritmias cardíacas comparten mucho de la física que genera también crisis, en cuanto a ritmos caóticos, en fin, todo ese tipo de cosas es perfectamente extrapolable. Pero además tenemos el tema de la muerte súbita, que es una cosa que compete a las dos especialidades, porque no se sabe por qué pasa eso. Y van cerca de 4.000 personas al año, pueden morir por esto en Europa con esta SUDEP, que llamamos. ¿Y por qué es? Pues se está viendo que a veces hay mutaciones cardíacas que predisponen a esto. Otras veces que eso es una cosa de una combinación de crisis y cierta labilidad del sistema cardíaco. Es decir, que la falta de equipos cooperativos ahí yo creo que nos torpedea un poco el avanzar en estas cosas. Pero hay manera de desencadenar electrofisiológicamente una crisis. Sí. Bueno, ya todos los psiquiatras lo saben, es la terapia electroconvulsiva y ya está. Uno puede localizar el foco. Bueno, ¿Se le ha hecho una ablación a un perro alguna vez donde se le ha quemado exactamente? Sí, no, eso sí, porque todo lo que sabemos así de epileptogénesis viene de los pobres animales con penicilina y con focos irritativos, eso sí se sabe. Pero es verdad que el cerebro es mucho más complicado que el corazón. Sí, bastante. Y ahí es donde tenemos demasiadas conexiones y nos perdemos, no somos capaces de ver bien todo lo que hay. Y el corazón es un órgano importante, sin él no podemos vivir, pero sin el cerebro no podemos ni pensar. O sea, pero sí podemos vivir, no es un órgano vital. Sin cerebro. Sin cerebro. Bueno, puedes estar, ¿no? A lo mejor vivir no. Realmente eso es lo que demuestra que no es un órgano vital. La grave, precisamente, lastra de lo que es las enfermedades neurodegenerativas, con el Alzheimer, y desgraciadamente toda esa enorme población sigue viviendo sin cerebro. Sí, sigue estando. Vivir. Lo usan tan con tal despropósito que prácticamente... Pero el sistema vegetativo está presente. Claro, por eso digo... Pero los anencéfalos viven como muchos de Aquella chica de atrás bueno, que dijo pero que no había quiero que decir unidad. es que Tú eres coordinador nacional
puedes decirlo. Sí. Tranquilizas. Bueno, vamos a ver, es que necesitamos un número de gente. Un momento. Muchísimas gracias. Un momento para contestar a aquella señora. Sí. Bueno. Sí, aquella señora ha preguntado a ella que por qué aquí no hay en Santander una unidad de el doctor que es coordinador nacional del Sistema Nacional de Salud tiene mucho gusto en decirte unas palabras al respecto. No llego a eso de coordinador, pero vamos, entiendo un poco cómo está pensado todo. La idea era tener en cada comunidad autónoma, porque aquí vamos así, pues un centro de referencia nacional, que es lo que se llaman los centros CESUR, ¿no? Entonces, en Madrid, por ejemplo, tienes 2 centros, pues es La Princesa y es La Paz. En Andalucía tienes en Granada y tienes en Sevilla. En todas las comunidades debería haber al menos alguno. Sé que se montó allí en Cruces y demás, y a veces los motivos era, somos una comunidad, necesitamos tener esto. Ojo, que a veces es así como se hacen las cosas, ¿eh? Y eran motivos políticos los que llevan a decir nosotros tenemos que tener también esto, ¿eh? Independientemente de que luego se vea si es sensato tener tantos centros o no, o tener un centro también en Logroño, por ejemplo, que es una comunidad muy pequeñita, ¿eh? Entonces, la distribución de estos centros especializados en epilepsia viene de ahí, y en principio todas las comunidades deberían tener uno, y ya es el poder político el que dice, pues yo quiero uno y lo quiero tener financiado, ¿eh? Eso es. Pero, por ejemplo, el País Vasco tiene 2. Sí, por eso. Está en Vitoria también hay otro. Que tienes siempre distribuidos, al menos suele haber 2 por eso, pero según la población que tengas. Fíjate, toda Andalucía tiene 2 y el País Vasco tiene 2, me parece que está un poco descompensado, pero, insisto, muchas veces más que necesidades reales son el ego de nuestros políticos que dice yo me pongo y voy a tener más que ninguno, ¿eh? Y no atienden a las necesidades de la gente. Pedimos al presidente del colegio y a los que están aquí que influyan para que se pongan en Cantabria y no tengamos que ir mucha gente, no solamente los que estamos aquí, que hay mucha gente que tiene que ir a Bilbao a pasar allí a los médicos. Supone un costo, supone un tiempo y supone una incertidumbre en un momento dado, si ocurre algo a esa persona que tienes a tu cargo, llevarla al Centro Nacional Marqués de Valdecilla y que no haya un epileptólogo. Neurólogos sí, neurólogos hay, de Alzheimer lo que era. Yo lo he vivido con mi hija y epileptólogos no ha habido ninguno en urgencias que la haya podido atender. Y es una reclamación que yo hago pues, al presidente del colegio y a los catedráticos que están aquí, que creo que tenemos una comunidad, como decía el doctor Herranz, de 4.000 a 4.500 personas con epilepsia, que tenemos aquí, reconocidas, en Cantabria. Yo creo que es como para tener una unidad, lo mismo que hay unidades para otras pequeñas cosas. Sí, bueno, el caso de mi hija es que tiene epilepsia farmacoresistente, tiene resistencia a los fármacos, o sea, no es el Lennox. Es otro caso diferente que también estoy en Cruces porque necesito un epileptólogo. No es lo mismo, pero es parecido, o sea que lo que necesitamos los dos y como él y como yo, muchísimas personas, es un epileptólogo, alguien que entienda realmente lo que es epilepsia. Ahí son los poderes fácticos los que deciden. Fíjese que tienes razón en eso, es decir, le falta ese especialista probablemente aquí. Pero curiosamente, Valdecilla, que hace unos 25 trasplantes al año de corazón, 24 son del País Vasco. Solo de Valdecilla. Y entonces tú dices, ¿y cómo aguantan los del País Vasco? Que nos tienen que mandar el corazón y los pacientes y no lo hacen ellos. Bueno, pues porque las cosas son así. Hoy, el que ellos puedan montar un trasplante cardíaco es dificilísimo, porque implica a toda una superestructura muy compleja, donde tiene que haber cardiólogos, anestesistas, anatomopatólogos, electrofisiólogos, hemodinamistas, bueno, infinidad de gente que tiene que tener un rodaje. Y cuando llevas un rodaje, como han comentado, aproximadamente casi de 35 años su formación, no sé, pero no le puedo decir. Para eso hay que iniciarse. Si no te inicias, no llevas los años que llevas haciendo. Claro, claro, por eso digo... Si hay un principio, tampoco habrá un final, o sea, eso está muy claro. Pues mire, tienen una buena... ¿Han hablado con el gerente de Valdecilla?
No. Es precisamente el profesor Pascual, y él es un excelente neurólogo, profesor de neurología. Sugiéranselo porque es el mejor consejo que le podemos dar. Es decir, él puede verdaderamente hacerse sensible a las demandas suyas y a lo mejor no encuentra una solución fácil, ¿no? Y ustedes como doctores no pueden también apoyar en ¿Cómo este vamos a caso. apoyar? Esto es como si me dice, no solamente de eso, de cualquier otra cosa. Claro que sí. El único problema es que alguien lo tiene que hacer, que no es el doctor Macías de Medicina Interna, o el doctor Rama en Otorrino, o el doctor Vale en Anatomía Patológica. Bueno, sí, puedo hablar bien para que ayuden a una población de enfermos que necesita ayuda más cercana. Sí. Porque usted está diciendo que ha venido gente aquí a hacer trasplante de corazón, pero también ha ido... No han venido. No, que vienen del País Vasco, vienen aquí. No solamente eso, los controles, es decir, todos los pacientes vivos que están trasplantados en el País Vasco, todos vienen aquí a la consulta. Y se monitorizan aquí. Y muchos de ellos han sido enviados para el trasplante, se les ha hecho otro tratamiento y los controles se les hace aquí. Y cuando hay que poder gastarse 30.000 euros en un dispositivo que le ponemos dentro, lo gastamos aquí y vienen aquí a controlar. Está hecho así. Sí, sin embargo nosotros con un estimulador vagal, que el doctor no ha hablado de ello, el estimulador vagal que le ponen en Bilbao, tenemos que ir cada 15 días a Bilbao a ver cómo están las baterías, cómo están las pilas, cómo están los impulsos. Y es una cosa que reivindico aquí ante ustedes, que son las grandes cabezas de la medicina de Cantabria, en la que ustedes tienen que ayudar a la gente con la epilepsia de Cantabria. Claro que sí. Pero le puedo decir eso, solamente que en unos sitios se va un poco más rápido en unas cosas y en otras más lento. En la electroestimulación, precisamente neurológica, también hubo centros fuera de Santander donde tuvimos que referir a los pacientes que lo necesitaban precisamente para hacer neuroestimulación, por ejemplo en el Parkinson, y se tardó varios o bastantes años, para lo que es la vida del enfermo, en poderlo montar en Santander, lo montado en Santander, pero más que comentarlo, pues probablemente no puede ser. Pero lo apoyaremos como no. Vale, profesora Gandolfi. Me gustaría comentarle, que no, perdone que no sé cómo se llama usted. César, César. Bueno, pues me gustaría comentarle lo siguiente. Tienen un grave problema y hay una cantidad de pacientes, para mí, asombrosamente elevada, de 4.000 de esta tierra. Esta tierra sabemos que está muy abandonada en algunos aspectos, como pueden ser las comunicaciones. Tuvimos la suerte de un hospital magnífico y una facultad magnífica que han funcionado y se han puesto a la cabeza de las publicaciones internacionales. Pero usted también tiene un aspecto para enfrentarse con la política. Yo les recomiendo que hagan ustedes porque no están asociados, ustedes pertenecen no a Cantabria, exactamente, están unidos en Cantabria. Sí. ¿Sí o van a Bilbao? ¿A dónde? ¿A la asociación de Bilbao? Sí. No, estamos en Cantabria. Están en una asociación en Cantabria. Pues un método, aparte de que me parece estupendo, que se pongan en contacto con todas las autoridades médicas, es decir, con el gerente de Valdecilla, con el decano de la Facultad de Medicina, con todos esos pasos los tienen que dar. Pero hay una cosa que en este país funciona, que es la prensa. Si ustedes no van a la prensa y lo ponen en letras muy grandes, sus necesidades, y que eso sea no una cosa que lo piden mal, sino que ponen en conocimiento de la sociedad. Yo no sabía que había 4.000. Eso lo tiene que saber la sociedad. Y eso es una vía que también pueden manejar. Y la conjunción de las especialidades médicas, del apoyo de las instituciones médicas, como es la Real Academia de Medicina de Cantabria, y la labor de ustedes, que tiene que ser dura, fría y al ataque.
Ese es mi consejo. Muchas gracias. Yo por eso pedía también ayuda a los doctores, a que nos representan aquí a todos en Cantabria. Pues nada más. Muchísimas gracias.